Mi nombre es Mabel Velarde Cova y tengo 35 años. Bueno, mi día empieza a las 7 de la mañana y me levanto a meditar hasta las 8 de la mañana. Luego desayuno y creo que es un espacio en el que representa como que mucha conexión y esta profundidad para mí. Amo comer, entonces luego de esto, bueno, dependiendo del día, generalmente hago yoga a las 10 o a las 11 de la mañana. Eh, Luego regreso a la casa, tomo mi batido verde, me preparo el almuerzo. No todos los días son así, en realidad, pero en la tarde, eh, cuando tengo que hacer cosas administrativas como tal del trabajo, eh, me siento en la computadora y empiezo a planificar y me quedo como desde las 3 de la tarde como hasta las 8 de la noche, en realidad haciendo todo lo que tenga que hacer y en las capacitaciones con los chicos. Eh, y esto generalmente pasan 2 semanas en el mes y las otras 2 semanas voy a Manabí. Entonces, este es el trabajo de campo que hago con los niños y con las niñas. Es como decir, mi parte administrativa la hago en estas 2 semanas de Quito y luego las otras 2 semanas estoy en el campo con los niños y con las niñas compartiendo todo lo que sucede en las dinámicas a través del fútbol. A ver, desde lo más chiquita estaba en mi andador y me acuerdo que fui atrás de la pelota, era una pelota de tenis y, y siento que desde chiquita siempre me gustó como todo, me llamaba la atención las figuras, lo redondo. Entonces, sí sé que es medio caótico, pero me rodeé de las gradas por ir a atrapar un balón, o sea, bueno, la pelota de tenis. Eh, Eso es algo que me acuerdo clarito. Y de ahí cuando me dieron también mi primer balón de fútbol. Entonces creo que esos son como mis recuerdos cuando tenía 5 años. Tenía 5 años y me regaló, fue entre mi mamá y mi papá, porque ellos vieron que yo estaba como eh, entre que te regalan una muñeca porque eres mujer o que simplemente tengo un hermano, entonces le regalan el balón de fútbol. Y yo fui por el balón de fútbol, no fui por ninguna muñeca ni nada de eso. Entonces creo que fue lindo también saber que ellos me apoyaban en esta idea de que simplemente me guste el balón de fútbol desde chiquitita. Entonces fue como que súper lindo experimentar que me dejaban ser libre de lo que a mí me guste. Sí, de hecho juego bastante. Creo que es una parte de mi vida que es demasiado importante. De hecho, voy a talleres de clown, asisto a ver el teatro o a ver cómo hacen los clowns en el cafecito. Entonces, como que me encanta esta parte de jugar, eh, ir al parque y simplemente ir como que a ver las nubes o a respirar o estar ahí riéndome cuando el pajarito pasa o cuando la abeja está como que en la flor. Entonces es como que siento que jugar puede significar muchas maneras profundas, pero es parte de mi esencia también, como el juego, el nunca dejarse niña, de alguien que admire. A ver, la verdad admiro un montón de personas, pero frase como tal, mmm, no es algo como súper textual, pero por ejemplo una persona que admiro muchísimo. A mí me gusta Gandhi y siento que le admiro a él más allá de una filosofía o que lo que representa en el mundo, porque él estaba vinculado en el movimiento de la no violencia. Entonces generaba que en las dinámicas vinculares y todo lo que pasaba con la humanidad era como que un mediador.
en este caso. Entonces siento que sí es un movimiento que está creciendo alrededor del mundo y de hecho se llama comunicación no violenta, que luego ahora la siguió Marshall Rosenberg, que es un psicoterapeuta que creó esta herramienta. Entonces creo que son como que esas personas que me van gustando en el camino. Creo que el hecho de ser femenina, me gustaría hablar como más abstracto. Siento que es un tema energético, hablar de algo femenino. Lo femenino para mí se conecta con la sensibilidad y con la empatía, y como nosotros como humanidad vamos trabajándonos internamente y externamente en lo que significa ser femenino, ser sensible, ser humano, ser empático, y que no solo se quede en palabras, sino también en acciones. Entonces creo que desde ahí esto significa para mí el ser femenino: autenticidad, creatividad y que te conectes con tu esencia. Sí, la verdad, bueno, como Ecuador como tal, no. Pero a mí me encantaba, por ejemplo, Mia Hamm. Mia Hamm es una exfutbolista de Estados Unidos que luchó mucho por los derechos de las mujeres cuando ella jugó. Entonces, siento que eso fue lo que me conectó tanto con ella, porque ella tenía esta lucha, pero desde una manera pacífica, para ir encontrando espacios en los que las mujeres, en este caso en niñas, sean escuchadas a través del fútbol, y creo como este movimiento a nivel mundial. Entonces creo que siempre me gustó, como igual, me acuerdo a los 12 años veía cómo jugaba Alemania contra Estados Unidos en el Mundial, y fue increíble. En cualquier... estoy pensando, pero en mi caso siento que me gustaba, por ejemplo, Mercedes Mena, la Araceli Tamayo, que fueron las pioneras en el fútbol femenino aquí en este país, la primera selección en 1995. Entonces también me alineo con ellas muchísimo por su lucha, por ser las pioneras en tratar de desarrollar un espacio de mujeres en el fútbol femenino. Entonces creo que me sigo llevando con la Meche todavía y con la Araceli Tamayo. ¿Les conociste cómo? A través del fútbol. Igual la Meche jugaba vóley de playa, y creo que fue lindísimo ver cómo jugaba vóley de playa y era súper buena haciendo lo que hacía, y también fútbol femenino. Entonces a través del fútbol fue que les llegué a conocer, y de hecho en un partido aquí en la Universidad Católica hace 20 años. Sí, juego fútbol, pero de manera recreativa. En mi caso jugué el Mundial en el 2015, representé al Ecuador desde que tengo 15 años hasta los 26. Y claro, el fútbol nunca se va a ir de mi vida, en realidad, pero creo que ahora es de una manera más recreativa. Por hoy soy directora técnica. O sea, club profesional no. Me estoy vinculada en el mundo de las fundaciones desde hace 6 años, en realidad. Llegué a ser entrenadora de la sub-17 y sub-20 del Ecuador, de mujeres. Pero creo que la vida como tal me llevó a estar más en la parte sociodeportiva, y de hecho le llamo ecosociodeportivo porque está vinculado con el medio ambiente. Entonces creo que me puedo etiquetar y decir que soy directora deportiva internacional, pero creo programas ecosociodeportivos, así sea para fundaciones o para equipos de fútbol que quieran entrar en esta rama. Bueno, en este caso, como directora deportiva, identifico líderes para poder desarrollar sus capacidades y tener un acompañamiento en sus procesos humanos. Desarrollo su inteligencia emocional y también su comunicación a través de la herramienta de la no violencia. También estructuro programas ecosociodeportivos para poder desarrollar a través del fútbol mixto
erradicar y prevenir la violencia, en este caso. Y al mismo tiempo podría decir que se desarrollan programas que son específicos para el alto rendimiento. Entonces es identificación de entrenadores, desarrollar sus capacidades y al mismo tiempo formar jugadores y jugadoras que si quieren entrar en el mundo del alto rendimiento lo pueden hacer, pero el objetivo principal es desarrollarlos como seres humanos. Siento que la educación es muy importante, en este caso para mí. Creo que somos eternos aprendices, que vas como profundizando en lo que quieres ir haciendo y las herramientas, en este caso de autoconocimiento. Entonces, si bien es cierto, estudié administración de la salud, luego me hice entrenadora de fútbol y seguí preparación física, nutrición deportiva, pero luego de jugar el mundial decidí parar por decirlo como esta parte del fútbol, porque sabía que necesitaba entrar en la rama terapéutica por haber vivido la experiencia del mundial. Entonces tomé formaciones de yoga Nusara, me hice terapeuta de tantra, que es una herramienta de autoconocimiento para poder autorregularse como seres humanos. Tomé formaciones de respiración, que se llama la RE, como acompañamiento somático, y todo lo que en este caso implica trabajo de desarrollo humano a través del cuerpo. Entonces son herramientas que las mezclo con el fútbol. Siento que lo más importante ha sido poder experimentar y vivenciar estos procesos como jugadora y al mismo tiempo tener espacios seguros. Entonces creo que el fútbol siempre ha representado para mí este espacio en donde puedes ser y que no tengas juicio, y tus procesos como muy profundos desde la niñez y la adolescencia. Entonces creo que eso es lo que me llena tanto enseñar. Siento exactamente lo mismo cuando jugaba, y acompañar los procesos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y tener como este vínculo y esta esencia de poder conectarte con las otras personas y las familias es lo que realmente me apasiona en realidad. Sí, creo que mi familia es súper futbolera. Desde mis tíos, mi abuelo, mi papá, mis tíos jugaban fútbol en el ADAG en Santo Domingo. Y claro, es la mujer que salió futbolista, y que los primos también en reuniones familiares le apoyaban y estaban ahí y me enseñaban a cómo aplicar peso. Y no había un tema de estereotipo, como que, tú eres mujer, entonces no puedes jugar fútbol. Siento que fue como este proceso, tanto como mi papá y mi mamá, que simplemente dijeron, no, ¿te gusta jugar? Te vamos a apoyar. Entonces me sacaban al Parque de la Carolina y me acuerdo que íbamos los 4, porque papá, mamá, hermano y yo, y jugaba con mi papá, era como que un equipo, y mi hermano con mi mamá. Entonces era 2 contra 2, y ahí pues entre los 4 como que enseñándonos. Entonces fue un proceso súper lindo, el que tengas el apoyo, o sea, de tu familia, y te dejen, como decía, te dejen ser libre de lo que quieras hacer. A ver, yo creo que siempre a veces como que hay un estereotipo que como eres atleta, hay como que esta fuerza desde tu cuerpo y desde todo este claro, súper masculinizada como tal la energía. Entonces, como eres atleta, no puedes llorar y no puedes enseñar tus emociones como ser humano. Entonces creo que cuando jugué el mundial viví una crisis súper fuerte como ser humano, de ansiedad, y no supe cómo manejarlo. Entonces llegué al partido contra Camerún y estaba totalmente bloqueada. Y como que me sentí fracasada en realidad,
porque había mucha gente que es como que tenía expectativas sobre ti. Aparte, yo era de las jugadoras más experimentadas por haber jugado ya en otros países, que Estados Unidos, que Costa Rica, que Argentina, que Boca Juniors. Entonces llegué simplemente a la competencia y no me pude mover. A mí no me fue bien en el mundial, puedo decir. Entonces creo que preguntaba y decía, ¿qué hago? No puedo dormir. Estoy con una crisis que no sé cómo atravesarla. Y ahí fue cuando realmente me tocó como ser humano y dije, hay algo que no estoy viendo. Entonces nos enfocamos tanto en la parte técnica, táctica, física y psicológica, pero hay otras ramas de como especie, como humana, que de verdad necesitamos trabajar las emociones y necesitamos de ir profundo, porque todos tenemos heridas en realidad. Entonces si no trabajamos estas heridas y que se vuelva algo natural, hablar que un atleta necesita terapia y que tú como ser humano necesitas terapia, entonces creo que fue como, me voy a hacer terapeuta, porque me encanta todas estas herramientas y de hecho por eso también estudié astrología. Y creo que es eso, los procesos energéticos, los procesos sensibles, los procesos creativos, de una u otra forma, están totalmente implícitos en lo que somos como humanidad. Entonces es como, bueno, ahora cómo lo mezclo con el fútbol. Y está en el método, ¿no? Lo que más me gusta es conocer nuevas personas y nuevas culturas y conectarte con la gente, que sea un mutuo aprender. Con los niños, o sea, por más que sean niños y niñas, hay tanto que aprender de los niños y de su esencia y de su energía, que trabajar en zonas vulneradas y en zonas rurales es totalmente diferente de trabajar en la ciudad. Y creo que eso es lo que más amo y me encanta, como decía, enseñar, pero me encanta más conectarme con comunidades originarias y comunidades indígenas, porque ahí está el tema de la sabiduría ancestral y todo lo que hay por aprender en nuestro Ecuador, como etnias, como la parte gastronómica y la medicina ancestral. Creo que es algo que también amo del trabajo, que llegas con el fútbol a zonas en las que ni sabes que existen en Ecuador, pero son comunidades de 200 personas, de 150 personas, que realmente me hace sentido la palabra comunidad, cómo se apoyan, cómo se sostienen y vas aprendiendo. Creo que la primera estrategia es simplemente llegar y ser abierto o abierta al aprendizaje y respetar sus propias tradiciones y costumbres, porque en las comunidades cada quien tiene sus dinámicas y es como la estrategia de escuchar, la estrategia de estar abierta y receptiva al aprendizaje externo en los diferentes territorios que he ido, porque de hecho trabajé en las comunidades mayas en México y son otras dinámicas totalmente diferentes. Entonces diría escuchar, apertura, vínculo, conexión, y creo que ahí como que se va hilando y se va tejiendo el espacio seguro y de confianza, porque en realidad tejer una confianza en una relación humana toma tiempo. Entonces como realmente que eso vaya floreciendo. Creo que el tema como que familiar se va construyendo en eso que va pasando, ¿no? Como que vas a la comunidad y obviamente no conoces a nadie y se vuelve tu familia, se vuelve tu comunidad, se vuelve tu vínculo con el que tomas chicha, con el que ríes, con el que bailas, con el que estás como súper curiosa de lo que pasa, así como los niños saltando y están haciendo la danza shuar. Entonces como que todo eso me encanta y vas creando ese vínculo y claro, se vuelve tu familia, porque en realidad yo voy sola a todos estos espacios y como que me encanta de esa manera, igual eso digo, tan abierta a que hay por aprender. O sea, que, no sé, enséñame una receta, quiero hacer el helado de coco, quiero aprender a hacer la langosta al ajillo o el camarón al ajillo. Entonces es como realmente involucrarse en lo que eso tan
tan fino, tan sutil está pasando. Creo que uno de los obstáculos es que por el hecho de ser mujer, y esto hablo como a nivel mundial, porque son pocos países que realmente te dejan ser en un espacio que es masculino, predomina como tal, desde la historia y desde la humanidad, porque realmente el primer mundial de mujeres fue en 1971, que no fue oficial, y después de 20 años fue el oficial, 1991. Entonces es como que desde la historia tú dices que ha sido una lucha constante de nosotras como mujeres en tantos espacios, y creo que es esto: eres futbolista y tienes que estar peleando por tu salario, porque te traten bien, porque sea un espacio cuidado. Luego eres entrenadora y no te quieren pagar bien porque eres mujer, en realidad. O no sirve tu conocimiento porque eres mujer. Y en mi caso, por ejemplo, como entrenadora, trabajando en la Juventus, trabajando en el Barça, trabajando en algunos países, y luego vienes acá como que Ecuador y tienes que estar luchando en que valoren como tal tu trabajo. Entonces creo que eso también ha sido un aprendizaje para mí, como que ver realmente en dónde pongo mi energía y ya no como que pelearme con esa parte externa que realmente no quiere un cambio, porque es así. Y creo que una de las cosas también más difíciles fue como que atravesar, por ejemplo, procesos de acoso en espacios en los que tú dices, esto tiene que ser cuidado, y de verdad no es así, porque tampoco se habla, es un tabú hablar de lo que te pasa en el mundo del deporte, o sea, como deportista, como mujer, y que tengas que seguir aguantando dinámicas de personas, así sea de hombres y de mujeres, que realmente predomina la violencia. Entonces creo que es ese aprendizaje de poder, como decía, como desarrollarte internamente, como tener como otras herramientas para poder relacionarte y vincularte, y creo que ha sido poner límites. Realmente trabajar el tema de poner límites y vivir también espacios como de como que ir experimentando y atravesando tu propia identidad, sin que te atraviesen como los estereotipos y que te tengan que etiquetar en que, por ejemplo, eres directora deportiva y te tienes que dedicar a eso. ¿Y por qué también no puedo ser terapeuta de tantra? ¿Y por qué no puedo mezclar como que o fusionar las dos herramientas y que eso sea un aporte para el bienestar de los deportistas? Bueno, creo que hablar de la sexualidad es un tabú totalmente en el mundo. Entonces, esto ya enseguida te cierra puertas, porque tú hablas de sexualidad. Entonces, nos atraviesa la sexualidad como humanidad y como seres humanos. Y que en nuestras familias o tipos de crianza no nos hayan enseñado educación sexual integral, obviamente tiene que ver. Y el mundo del deporte es uno de los espacios para experimentar y simplemente para que tú decidas como ser humano qué es lo que tú quieres ser, sin que eso sea un estereotipo de la familia, de la sociedad, y que dirigentes se metan en tu vida privada porque no tiene nada que ver la orientación sexual con como tú, o sea, quieras como tú como ser humano. Eso no te hace menos ser humano, no te hace como peor persona, y hay un tema como de estereotipo. Y de hecho, cuando estuve en el 2019 en un summit, en un Equality Summit, que nosotras como jugadoras en Francia peleábamos por los derechos de las mujeres y jugamos durante 5 días sin parar, sin dormir, y venía gente de todo el mundo para poder decir como el mundo del fútbol femenino y los derechos también se merece lo mismo. Entonces uno de los temas era que existe este estereotipo que porque eres mujer, entonces eres lesbiana, porque eres mujer entrenadora, entonces, luego esto vas a acostarte con una de tus jugadoras. Entonces, lo mismo puede pasar con los hombres. Y hay un montón de escenarios que hay hombres y dirigentes que, o sea, y respetan y no tienen consentimiento de poder
tratar a las niñas y a las mujeres como tal, y yo digo, yo viví eso desde mi experiencia y sé que hoy por hoy quiero cuidar los procesos de las niñas y de los niños independientemente del género, quiero cuidar los procesos humanos, ¿no? Y creo que sí es súper importante poder totalmente como disolver este estereotipo de que porque eres entrenadora mujer, igual lesbiana. O sea, eso no tiene que ser así. Creo que en el mundo del deporte hay que empezar a hablar de sexualidad, de género, de romper todo este tipo de tabúes. La verdad me siento súper orgullosa de poder experimentar en mí misma cambios constantes y que te permiten entablar vínculos con personas que es desde la profundidad. Creo que de eso algo que me llama un montón la atención, más allá del logro de haber estado en un mundial o haber ganado un récord Guinness, es como poder conectar con las personas y poder entender su historia. Creo que eso es lo que me encanta, en realidad. Jugué el mundial, el único mundial que hemos jugado con la selección de Ecuador, de mujeres, en el 2015 en Canadá. Y el récord Guinness que gané fue en Francia. Fui como asistente al mundial del 2019 por haber jugado durante 5 días sin parar, por luchar por nuestros derechos, en realidad. Y fue como increíble, o sea, conocer gente de todos los países y sobre todo entender, como les decía, los derechos humanos de todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Hoy por hoy para mí es importante poder terminar el proceso. Estoy creando mi propia fundación que se llama Human Soccer, Fútbol Humano, y poder ir a lugares en donde pueda seguir aprendiendo y explorando el mundo y aprender de plantas medicinales y seguirme conectando con comunidades y seguir como que aprendiendo de todo lo que el mundo en sí trae. Acompañar procesos de personas y seguir aprendiendo a respirar. Creo que le diría que no dude y que pueda experimentar y pueda vivir lo que se siente hacer un gol, conectarte con otros niños y con otras niñas, jugar todo el tiempo y no olvidarse de su esencia. Creo que eso es lo que le diría, y que pueda verse como un ser humano que pueda marcar una diferencia en el mundo. Creo que tengo que ser muy sincera con esta respuesta. En su momento, por ejemplo, cuando Mercedes Mena, Carla Wright, Araceli Tamayo venían en su proceso, había un auge del fútbol femenino, y de hecho hace 20 años cuando yo jugaba había un auge de fútbol femenino. Ha venido creciendo y sé que hay situaciones que van mejorando, que los equipos van teniendo una sub-14, una sub-16, un equipo de reserva, una selección del Ecuador como tal, pero siento que todavía no hay inversión, todavía no hay crecimiento, todavía no se desarrolla un programa holístico en el que los procesos fisiológicos y psicoevolutivos de las niñas y de las adolescentes y nosotros como mujeres tenga su especificidad, y hablando precisamente del ciclo menstrual ovulatorio, que es algo que tampoco se habla y es del mundo de la sexualidad en el fútbol y en el deporte. Entonces pues siento que eso es algo que a mí me atraviesa y me toca un montón, porque soy un cuerpo que tiene útero en realidad y que no se habla de esto en el mundo del deporte. Entonces todavía está totalmente invisible, y así existan mujeres que han tomado la posta y el camino desde ser presidentas o dirigentes. No todas han vivido como tal la experiencia de ser jugadora o de ser entrenadoras, y también como que tener un proceso, como decía, mucho más humano.
más allá del dinero, de la fama o del reconocimiento, es como que verdaderamente te importe lo que sucede en el fútbol y en los procesos de las niñas. Bueno, quería añadir a mi cotidianidad que siento que cambia, o sea, es cambiante, porque también acompaño procesos de mujeres, de personas que quieran como trabajar internamente y desarrollarse su ser. Entonces cambia cada día. Termina porque estoy en unas clases de canto devocional, entonces como trabajo de la voz y de meditación y como cocinarme y estar como más tranquila en la casa, leer y acostarme a las 10 de la noche y poner el celular en modo avión hasta el siguiente día para no entrar o sea, cuidar mucho de mí, del sistema nervioso que se dice. Entonces, creo que ahí termina.